Please anoint us. Por favor, úngenos, Let us hear que podamos oír what the Spirit has to say. lo que el Espíritu tiene para decirnos. Anoint us to speak it. Úngenos para hablarlo And let the Word of God have free y que course. tu palabra tenga libertad. We come against every hindrance in the name of Jesus. Venimos en contra de toda oposición en el nombre de Jesús. And we thank you, Lord. Y te agradecemos, Señor. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're going to begin by reading in 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Vamos a empezar leyendo 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Now, this series of lessons in the School of Christ Ahora bien, esta serie de las lecciones de la Escuela de Cristo is what we call rebuilding the gate. es lo que llamamos reedificando la puerta. And we saw that the church is actually a gateway of Y ministry, vimos que la iglesia en realidad es una puerta para el ministerio, which begins with a man who is that gate prepared. que significa, empieza con un hombre que es esa puerta preparada. And now we move along in this to what we call God's strategy for the end time. Y ahora nos movemos en esto que llamamos la estrategia de Dios para los últimos tiempos. And a key verse is here in 1 Corinthians Y 3:16. el verso clave se encuentra aquí en 1 Corintios 3:16. You are the temple of God. Ustedes son el templo de Dios. You can't think on that Tú no puedes pensar sobre esto without becoming very serious. sin ponerte bien serio sobre este The asunto. Spirit of God dwelleth in you. El Espíritu de Dios mora en When ustedes. you make it personal, Cuando lo hacen eso personal, that says, I am the temple of God. y tú puedes decir, yo soy el templo de And the Dios. Spirit of God dwells in me. Y el Espíritu de Dios mora en mí. Now, in the English language, Ahora bien, en el lenguaje inglés, and I'm sure there is a counterpart in the y Spanish, creo que también tiene un equivalente en el español, I found it true in the Russian and the French me he dado language. cuenta que esto es verdad en el ruso y en el francés también. The letters ETH on the end of a verb Las letras E, T y H, o al final del verbo, las letras, the word F la conjugación del verbo that's on the end of a verb, que existe al final del verbo and the subject of the sentence y el sujeto de la oración is God the Father, God the Son, and God the Holy es Ghost, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. then that means that is a characteristic behavior of God. Entonces eso significa que eso es una característica del comportamiento de Dios. It simply means God can always be counted on to work this way. Significa que Dios siempre, se puede decir que Dios siempre va a actuar de esta forma. God will never do opposite or contrary to what the F word says. Dios nunca va a hacer lo contrario a lo que esa palabra, estamos hablando de la terminación verbal, mora, la parte de la A, cuando se le quita morar, la raíz ar, queda la parte A. Dios nunca va a ser opuesto a lo que dice este verbo. The Bible says, La Biblia dice, who forgiveth all our iniquities. quien perdona todas nuestras It's iniquidades. an F word. Ahí es una A, Forgiveth all our iniquities. perdona todas nuestras So iniquidades. God will never refuse to forgive those Así que Dios nunca va a rehusar perdonar who come properly to Him. a aquellos que vienen propiamente a Él. Those who will come with true repentance, Aquellos que vienen con un verdadero arrepentimiento. draws them, Cuando Él los atrae, God will never forgive, never fail to forgive. Dios nunca va a fallar en perdonar. Then you have this, Luego tenemos esto, who healeth all our diseases. quien sana todas tus dolencias. That says it's a character of God to heal. Eso significa que es un carácter de Dios el sanar. It isn't something you have to plead with Him to No es do. algo que tú tienes que rogarle a Él para que lo haga, It's not something you have to convince Him He ought to do. ni tampoco es algo que tú tienes que convencerlo a Él para que haga. It is a character of God Es el carácter de Dios to forgive sin and heal sickness. para perdonar el pecado y sanar las dolencias. But now we have this word, Pero ahora tenemos esta palabra, God dwelleth in you. Dios mora en ti. It is a character and the behavior of God Es el carácter y la conducta de Dios, to dwell in His people. morar en su pueblo. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso?
God created us Dios nos creó that he may live within us. para que viva en nosotros. This is the very purpose of the human race, Ese es el mismo propósito de la raza humana. is that God may have a habitation in us. Es que Dios pueda tener una habitación en nosotros. Now, faith is built on these kind of principles. Ahora bien, la fe se construye sobre este tipo de principios. It is a character of God Es el carácter de Dios that we are the temple of God. que nosotros somos el templo de Dios. The devil knows that. El diablo sabe eso. And if there's one thing he wants to destroy, Y si hay algo que él quiera destruir, is our confidence in that truth. es nuestra confianza en esta verdad. You do a little something wrong, Ustedes hacen algo pequeño, algo malo, muy and pequeño. here comes that devil, Y luego viene inmediatamente este diablo. and the first thing he says, God's gone. Y lo primero que te dice es, Dios ya se fue. He does no longer dwell in you. Él ya no mora en ti. You've just made a mistake. Acabas de cometer un error. But the devil is a liar. Pero el diablo es un mentiroso. God knows what you did, Dios sabe lo que tú and he hiciste just keeps on dwelling. y simplemente él sigue morando. I don't mean willful sin. Yo no me refiero a pecados I'm voluntarios. talking about when those things happen, Estoy hablando de que cuando suceden estas cosas and we act not always according to the character of Christ. y no siempre actuamos conforme al carácter de Cristo. Here comes the enemy. Y aquí viene el enemigo. God no longer dwells in you. Dios ya no mora más en ti. He's a liar. Él es un mentiroso. God will take care of those things that don't belong. Dios va a encargarse de aquellas cosas que no le pertenecen. It's his temple. Es su templo. He's Lord of the mansion. Él es el Señor de la casa. And you and I have to know that. Y tú no tienes por qué saber I'm esto. not talking about murder, adultery. I mean when we do those little things. Tú tienes que saber esto. No estoy hablando del asesinato, del adulterio, sino esas pequeñas cosas. God, James said that God's Spirit, through the Word, Santiago dijo que el Espíritu de Dios a través de la palabra was always dealing with those evils. siempre estaba tratando con esta maldad, estas pequeñas cosas. Paul said, the good that I would do, Pablo dijo, el bien que yo quiero hacer, I do not. no lo hago. And the evil that I would not, Y la maldad que no quiero hacer, that I do. esa la hago. Now, Paul's statement worried me Ahora bien, la declaración de Pablo me preocupó mucho, until I discovered what the word evil there really means. hasta que descubrí lo que la palabra mal significa en realidad. It is those little things that slip into our lives. Son esas pequeñas cosas que se deslizan en nuestra vida. When we act ugly sometimes, Cuando a veces actuamos mal, you know we weren't really Christian in that y action. ustedes se dan cuenta que en realidad no nos conducimos como cristianos en When esa acción. sometimes we're slow to forgive. Cuando a veces somos lentos en perdonar. That's what he's talking about. De eso está hablando. Now, when the enemy comes in, Ahora bien, cuando el enemigo viene, the Spirit of God lifts up that standard. el Espíritu de Dios levanta esta bandera. How does he do that? ¿Cómo es que él hace The esto? blood cleanseth me from all sin. La sangre me limpia de todo pecado. And God just keeps on dwelling in us. Y Dios simplemente sigue habitando en nosotros. Now, the Greek word for dwell Ahora bien, la palabra griega de morar means to take on skin. significa tomar piel. This right here. Esta piel de acá. It means to take on skin. Significa vestirse de piel. In the beginning El was comienzo the Word was with God, era el verbo, la palabra era con and the Dios Word was y God. la palabra era Dios. The Word become flesh La palabra se hizo and carne dwelt among us. y habitó o moró entre nosotros. That is, it become a skin tent Eso quiere decir se convirtió en una cubierta de carne among us. entre nosotros. That's what Jesus was. Eso fue lo que era Jesús. Now that's a literal meaning of the Word. Ahora bien, ese es el significado literal de la palabra. The Word, which is Christ, La palabra que es took Cristo on flesh and Tomó- dwelt among us. tomó carne, se vistió de carne y moró entre nosotros. Now the Greek word dwelleth Ahora bien, la palabra griega mora, is the Hebrew word is shekan. morar, es el equivalente a la palabra hebrea shekin. It is a word for shekinah. Es la palabra que proviene de Shekinah. You know, we talk about the Shekinah glory of God. Hemos hablado ya de esta de gloria Shekinah del Señor. Now, Ah is a word for God. es la palabra que se refiere a Dios. Shekinah is God cover. Shekinah con AH al final es la cobertura de la gloria de Dios. When we talk about the Shekinah glory, Cuando hablamos de la gloria Shekinah, we're talking about the cover for God. estamos hablando acerca de la cubierta para Dios. What came into the Holy of Holies? ¿Qué es lo que entraba al lugar santísimo? God came in, Dios entraba covered by a cloud and by fire. cubierto por una nube y fuego. So when they saw that cloud, De tal forma que cuando ellos vieron esa they were nube, looking at what
what we call the Shekinah glory of God. Estaban viendo lo que nosotros llamamos la gloria Shekinah de Jehová. That is the glory of God, or the cover of God. Eso es la gloria del Señor o la cobertura del Señor. And when John said the Word became flesh and dwelt among us, Y cuando Juan dijo la palabra se hizo carne y habitó he entre used the nosotros, Greek word él usó la palabra griega that was the same word for Shekinah. que es la misma palabra de Shekin. Shekinah, covering for God. Shekin, la cubierta de Dios. Jesus came and became God's Shekinah, God's covering. Jesús vino y él se convirtió en el Shekin de Dios. What does the Bible say? ¿Qué es lo que la Biblia dice? God was in Christ. Dios estaba en Cristo. Christ really become the covering of God. Cristo en realidad vino a ser la cubierta de Dios. Jesus being the earthly name for Christ, Jesús siendo el nombre terrenal para el Cristo, God was in Christ, Dios estaba en Cristo, so he became the temple, así que él vino a ser el templo, the actual skin covering for God. la verdadera cubierta de piel de Dios. Now you listen closely. ¿Están escuchando bien, hermanos? When the time comes Cuando el tiempo llegó for Jesus to return to heaven, en el que Jesús tenía que volver a los cielos, the disciples pleaded with him to stay. los discípulos le rogaban que se quedase. But he said, it's expedient for you that I go away. Pero él les dijo, es necesario para ustedes que yo me vaya. For when I go away, I'm going to talk with the Father, Porque cuando yo me vaya, yo voy a hablar con el and Padre. he and I are going to send another comforter just like me. Y él y yo vamos a enviar a otro consolador tal como yo. And Jesus said, Y Jesús dijo he has been with you, que él ha estado con ustedes, but now he's going to be in you. pero él estará en ustedes. Now what does that say about us? ¿Esto qué quiere decir sobre nosotros? You and I, common people, Tú y yo, gente común. what the Holy Spirit was in Israel in the tabernacle, Lo que él era el Espíritu Santo en Israel en el what he tabernáculo, was in the temple in Jerusalem, lo que significaba el Espíritu Santo en el templo de Jerusalén, what Jesus was in the flesh, lo que Jesús fue en la carne, he is now that in the church. ahora él es esto en nosotros en la He has iglesia. put the same fire, Él ha puesto el mismo fuego, same life, la misma vida, same power in the church, el mismo poder en la iglesia and promised to dwell in us forever. y nos ha prometido morar en nosotros para For siempre. 33 years, Por 33 años, Jesus was the skin tent of God. Jesús fue la carpa o la tienda de piel de Dios. In ancient Israel, En el Israel antiguo, the Shekinah was a cloud in the fire. el Shekin era una nube y un fuego. That cloud wasn't the Holy Ghost. Esa nube no era el Espíritu Santo That fire wasn't the Holy y el Ghost. fuego tampoco era el Espíritu But it Santo, was a covering. pero era la cubierta. Now God has put that glory in the church. Y ahora Dios ha puesto esa gloria en la iglesia, In you and I. en ti y en mí. We are God's cover. We're the cover for His glory. Nosotros somos la cubierta de Dios, la cubierta para la gloria de Dios. So that means Así que esto significa that glory can now only be seen through us. que esa gloria ahora solamente puede ser vista a través de nosotros. That is the reason La razón, that what the church, what the world is out there, esa es la razón por la cual lo que el mundo es allá afuera is only a reflection of what the church is on the inside. es solo un reflejo de lo que la iglesia es por dentro. God can only be seen through the church. Dios solo puede ser visto a través de la iglesia. We are now what the Old Testament tabernacle was, Nosotros somos ahora lo que era el tabernáculo del Antiguo the Testamento, habitation of God. la habitación de Dios. God lives in us. Dios vive en nosotros. Know you not that your body is a temple of the Holy ¿No Ghost? sabéis que sois templo del Espíritu? The church must know who she is. La iglesia debe saber quién es ella. We are the holy of holies. Somos el lugar santísimo. We are the covering of God. Somos la cubierta de Dios. We are the Shekinah Somos el Shekinah, for God to be seen through. a través del cual Dios va a ser visto. This is an awesome thing to take a hold of a human. Esto es una cosa asombrosa si podemos But entenderla. the church must come to know what she is. Que la iglesia tiene que venir a saber lo que ella es. If she truly knew, Si en realidad ella supiera, that is if the church really knew who she is, es decir, si la iglesia en realidad supiera quién es, the devil would shake and tremble every time one of us come around. el diablo va a temer y temblar cada vez que alguno de nosotros esté cerca de él. If we actually knew, Si en realidad supiéramos, if we knew who we were, si supiéramos quiénes somos, we would love one another. nos amaríamos el uno al otro We would stand like a hedge around one another. y estaríamos parados como una cerca, el uno pegado al otro. God said, if any man defile the temple, Dios dice, si alguno contamina el templo, I will destroy him. yo lo destruiré.
So God help us to honor one another. Así que Dios nos ayuda a honrarnos los unos a los otros. We must know who we are. Debemos saber quiénes somos. We are the temple of God, the Holy of Holies. Somos el templo de Dios, el lugar santísimo. We're the cover for the glory of God. Somos la cubierta para la gloria de Dios. That's the reason we must let it out, let it break. Esa es la razón por la cual tenemos que dejar que esto se rompa y salga. Let your light so shine. Así pues, alumbre vuestra luz. We're covering the glory of God. Estamos cubriendo la gloria de Dios. Before the New Testament, Antes del Antiguo Testamento, before Jesus came, antes que Jesús viniera, no man could look on God and live. ningún hombre podía mirar a Dios y seguir viviendo. But the body of Christ became the prism Pero el cuerpo de Cristo se convirtió en el prisma through which the holiness of God was broken up a través del cual la santidad de Dios era partida so that men could actually look on God and live. para que los hombres en realidad pudieran ver a Dios y vivir. We are that body. Nosotros somos ese So cuerpo. now it is through us that God is put on display. Así que ahora es a través de nosotros que Dios es puesto, es mostrado. It is through us, the body of Es Christ, a través de nosotros, el cuerpo de Cristo, that Jesus is really seen. que Jesús es en realidad visto. We are the body. Somos el cuerpo. It's a vehicle, the body is a vehicle of expression. El cuerpo es un vehículo de expresión. And we're here to be an expression of Y Christ. nosotros estamos acá para hacer una expresión de Cristo. We are the holy of holies. Somos el lugar santísimo. Now the church has got to do something. Ahora bien, la iglesia tiene que hacer algo. First, it's got to know something. En primer lugar, tiene que saber algo. We're talking about God's strategy for this end time. Estamos hablando de la estrategia de Dios para estos últimos In the tiempos. rebuilding of this gate of ministry, Cuando se reedifica esta puerta del ministerio, first she's got to know something. primeramente ella tiene que saber algo. She's got to know that she is the Holy of Holies. Ella tiene que saber que ella es el lugar santísimo. But then she's got to do something. Pero luego tiene que hacer algo. This is what Peter said. Esto es lo que Pedro dijo. This is that Esto es aquello which is spoken by the prophet Joel. que fue dicho por el profeta Joel. This means that we have the same thing in Joel that we have in the book of Acts. Esto quiere decir que tenemos lo mismo en Joel de lo que tenemos en el libro de los Hechos. That means the same Holy Ghost that wrote the Old Testament. Eso significa que el mismo Espíritu Santo que escribió el Antiguo Testamento escribió el Nuevo. So the best commentary on the New Testament Así que el mejor comentario del Nuevo Testamento is the Old es Testament. el Antiguo Testamento. That's the best commentary. Es el mejor comentario. And the best source book on the New Testament Y la mejor fuente, el mejor libro para escudriñar el Antiguo Testamento, is the Old el Testament. Nuevo Testamento es el Antiguo Now Testamento. Joel said, Joel dijo, it shall come to pass afterward. sucederá después. Peter said, this is that. Y Pedro dijo, esto es aquello. But Peter didn't say afterward. Pero Pedro no dijo después. Peter said in the last days. Pedro dijo en los últimos días. Now the Greek word for the last days Ahora bien, la palabra griega para estos últimos días is eschator. es escator. You know, eschatology is a study of the end time. De ahí viene la palabra escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Peter said that what Jesus said Pedro dijo que lo que Jesús había dicho going to be culminated in the end time. iba a ser culminado en los últimos tiempos. Afterward, I will pour out my spirit upon all flesh. Luego dice, después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Now, the word flesh here means all humanity. Ahora bien, la palabra carne aquí significa toda la humanidad. Peter said in the last days, Pedro dijo en los últimos días, Joel said afterward. y Joel dijo después de esto. Now, the word afterward comes from the word eschaton. Ahora bien, la palabra después de esto que dijo Joel viene de la palabra escatán. Now, we know that in the book of Joel, Y nosotros sabemos que en el libro de the Joel, last days los últimos días are those days from the outpouring of Pentecost son aquellos días del derramamiento de Pentecostés till the rapture of the church. hasta el arrebatamiento de la iglesia. That is actually the last day. Eso es de hecho los últimos días. They came into being the last days with the birth of the church, Vinieron a ser en los últimos días con el nacimiento de la iglesia. and the last days will end at the rapture. Y los últimos días terminarán en el arrebatamiento. But Peter's words about that Pero las palabras de Pedro sobre esto was
was the eschaton, which means the last of the last days. Fue escatán, que significa los últimos de los últimos días. And because of the use of the different word, Y a causa del uso de esta palabra diferente, it means that God is yet going to pour out His Spirit on all flesh. significa que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. And to do that, Y para hacerlo, God has to have a vessel. Dios tiene que tener una vasija. We brought this out so clearly. Hemos sacado esto a luz bien He claramente. has to have the vessel we've been talking about. Él tiene que tener esa vasija de la cual hemos estado hablando. There has to be brought in to be in this vessel, Tiene que ser llevada a cabo en esta vasija, so that through that vessel, God in these last days de tal forma que a través de esa vasija, Dios en estos últimos días is going to once more pour out His Spirit upon all flesh. va a derramar una vez más su espíritu sobre toda carne. Now, we used to sing that song. Nosotros cantamos antes, hemos cantado mucho esta canción We used in the Pentecost I was born in. en la iglesia pentecostés donde yo nací. We said, "Under the spout where the glory comes out." Cantábamos la canción Bajo la fuente de donde viene la gloria. That was a good song, Esa era una bonita canción, but it was terrible theology. pero era una teología terrible. God has already done that on the day of Pentecost. Dios ya había hecho eso en el día de Pentecostés. When the eschator comes, Cuando venga el escator, afterward is the beginning of the church age. después de esto quiere decir el comienzo de la edad de la iglesia. Eschaton is the ending of those Y days. escatán es el final, los últimos días de esos días. So when there is a renewed church ready, Así que cuando existe una iglesia renovada, lista, God is going to pour out His Spirit upon the whole world through her. Dios va a derramar su espíritu sobre toda la tierra a través de ella. What a place we've been called to occupy in God. Qué gran lugares que Dios nos ha llamado a ocupar, hermanos. It's always been this way. Y siempre fue así. The Holy Ghost poured first upon a prepared vessel, El Espíritu Santo se derrama primeramente sobre una vasija and preparada through them to the rest of the world. y a través de ellos al resto del There's mundo. always been a remnant that have been that. Siempre ha habido un remanente que ha sido esto. We talked about this in that new cruise. Hablamos acerca de esto en esta nueva vasija. You and I are called to be that vessel. Tú y yo somos llamados a ser esa We vasija. are the Shekinah. Somos el We're Shekin. God's skin tent. Somos la tienda de We're piel the place where He lives. de Dios, el lugar en el que Él vive. And if God is going to pour out His Spirit upon all Y si flesh, Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, He is going to do it through us. Él va a hacerlo a través de We nosotros. who are now that skin tent of God. Nosotros quienes ahora somos esa tienda de piel de Dios. How will He do this? ¿Cómo Él va a hacer esto? Now we'll deal with this in other lessons. Vamos a tratar con eso en otras lecciones. How will God do it? ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? How will God pour through us a pure spirit? ¿Cómo es que Dios va a derramar a través de nosotros un espíritu puro? How will He bring us into that place ¿Cómo nos traerá a ese lugar so that He can, through you and I, en donde Él pueda, a través de ti y de mí, give Himself to a world? darse, entregarse a un mundo? Seeing and knowing Ver y saber, that all His works demand a human vessel. viendo y sabiendo que toda esta obra exige un vaso humano. Just a careful study of the Bible shows you that. Simplemente un estudio cuidadoso de la Biblia muestra esto. Then you and I have been called upon to give ourselves Entonces tú y yo hemos sido llamados a to entregarnos be that vessel. para hacer esta vasija. Many are called, Muchos son but llamados, few of them are chosen. pero pocos de ellos son escogidos. Like Isaiah when the Lord said, "Who can I send? Como Isaías cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Who will go?" ¿Quién irá? Isaiah said, "Send me." Isaías dijo, envíame a mí. We are saying to God by our presence here, Nosotros estamos diciendo a Dios por nuestra we presencia acá want to be sent of God. que queremos ser enviados de Dios. Like Nehemiah, we want to be the vessel Como Nehemías queremos ser la vasija through which this reproach a través de la can be cual taken away. este oprobio puede ser quitado. Now we want to be that vessel. Ahora bien, nosotros queremos ser esa vasija And to be that y vessel, para hacerlo we've got to know two things. debemos saber dos cosas. First of all, La primera, that we are the temple of God. de que nosotros somos un templo de Dios. He does not now dwell in buildings made with hands, No, Él ya no mora más en templos hechos por manos humanas, but God dwells in us. sino que Dios mora en nosotros. Now for you and I to know that, Ahora bien, para que tú y yo entendamos puts esto, the enemy on the defensive all along the line. cuando tú y yo entendemos esto, lo pone al demonio en la defensiva en todo este tiempo. When we can look at each other Cuando podemos vernos el uno al otro and say that God lives in my friend. y que Dios vive en mi hermano. When I can look at you Cuando yo puedo verte a ti and say the God that I pray to
y decir, el Dios al cual yo oro, the God that saved me when I was lost, el Dios que me salvó cuando yo estaba the perdido, God that heals me when I'm sick, el Dios que me sana cuando estoy enfermo, lives in that person, vive en esa persona. then we've come a long ways Entonces hemos avanzado bastante in recognizing we're the body of Christ, the temple of en God, reconocer que somos el cuerpo de Cristo, el templo de the Dios, vehicle through which He's going to pour el Himself. vehículo a través del cual Él se va a derramar a sí mismo. And when we see each other Y cuando nos vemos al uno al otro and can honestly say, y podemos honestamente decir, God lives in Him. Dios vive en Él. Now, God is bringing us into that now. Ahora bien, Dios nos ha traído en esto ahora. He is conforming us to His own ideals, Nos está conformando a sus propios ideales that through us He can pour Himself. para que a través de nosotros Él pueda derramarse a sí It mismo. was the presence of God in Judah Fue la presencia de Dios en Judá that Red Sea fled from. que frente a la cual ese mar rojo se abrió. So again, in this end of the age, Así que una vez más en estos últimos tiempos, God is forging a vessel Dios está forjando una vasija through which His presence can a come través de la cual su presencia pueda venir and the evil broken. y la maldad sea quebrantada. And those whom the enemy has held captive Y aquellos a quienes el enemigo ha mantenido cautivos can be released and born of the Spirit of God. pueden ser liberados y nacidos del Espíritu de Dios. That must be the vessel He has. Esa tiene que ser la vasija que Él This is the tiene. vessel that God is forging, Esa es la vasija que Dios está forjando and it is this you and I are to become. y es a esto que tú y yo tenemos que llegar a ser. The skin tent of God, La tienda de piel de the Dios, holy of holies. el lugar santísimo. Now all of God's workings depend upon us. Ahora bien, todas las obras de Dios dependen de nosotros. When Esther, at the time when everything looks like it's lost, Cuando Esther en un tiempo todo parecía estar perdido, all of the Jews are scheduled to be slaughtered on a particular day. todos los judíos ya tenían un horario en el cual iban a ser matados. Then Mordecai begins to talk to his niece, Esther, Entonces Mardoqueo empieza a hablar con su sobrina who is Esther, now, by the grace of God, the queen. que ahora por la gracia de Dios estaba de reina. She is a vessel of God there. Ella era la vasija de Dios ahí. God put her in that position. Dios la puso en esa posición. He says to her, Él le dice a ella, what do you know? ¿qué sabes? But what you have been brought to the kingdom for such a time. No sabes que ha sido traída al reino para un tiempo como este. Now he let her know Él le hizo a él that saber, if you fail in this mission, él le hizo a ella saber que si ella fracasaba en esta misión, doesn't mean that God's plan of deliverance will fail. no significaba que los planes de Dios de la liberación iban a fallar. He said deliverance will come from another source. Simplemente dijo que la liberación iba a venir por otra fuente. Now, but he and you and I have been called for this purpose. Ahora bien, tú y yo hemos sido llamados con este propósito. And if we don't, somebody will. Y si nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer. And I'm putting in your heart Y today lo que estoy poniendo en sus corazones ahora that you have been chosen for such a purpose. es que tú has sido elegido para un propósito tal. You have been called to the kingdom for such a time as this. Tú has sido llamado al reino por un tiempo como Be este, the vehicle para ser el vehículo through which this final outpouring can come. a través del cual este derramamiento final pueda venir. I've read the book of Acts. Yo he leído el libro de los I've Hechos. read of that upper room experience Yo he leído esa experiencia del aposento alto, that came to them. que vino a ellos. I've received that experience. Yo recibí esa experiencia. Now look at them waiting there before God. Y cuando yo los veo a ellos esperando delante de Dios, And when the day of Pentecost was fully come, y cuando el día de Pentecostés vino there completamente, came the sound of a rushing mighty wind. vino el sonido de un viento tempestuoso. Pentecost became a reality Pentecostés llegó a ser una realidad to 120 people. a 120 personas. Two things happened there that day. Dos cosas pasaron ahí en aquel día. First, the Bible said it set upon them. Primero, la Biblia dice que cayó sobre ellos. In that sovereign act of God sitting upon them, En ese acto soberano de Dios, He constituted them poniéndose sobre ellos, Él los constituyó the vessel of God. como los vasos del Señor. Then the Bible said Luego la Biblia He dice filled them. que Él los llenó. They then became the vessel Y entonces vinieron a ser la through vasija which God reached a whole generation of people. a través de la cual Dios alcanzó toda una generación de They're the personas. only generation ever to do that. Ellos eran la única generación que
alguna vez hicieron esto, But that day they became that vessel. pero ese día ellos se convirtieron en esa vasija. Now, once again, Ahora, una vez más, in the end of this age, al final de este siglo, God is preparing Dios está preparando to outpour of His Spirit again. derramar su espíritu otra vez. And to do that, Y para hacerlo, God is preparing a vessel Dios está preparando una vasija through which that outpouring can come. a través de la cual ese derramamiento pueda venir. He has called you and I. He's touched our lives. Él te ha llamado a ti y a mí, Él ha tocado nuestras vidas. He's privileged us with being that vessel. Él nos ha privilegiado al ser esa vasija. The Bible said the outpouring will be the early and the latter rain. La Biblia dice que el derramamiento va a ser la lluvia temprana y tardía. James wrote about it in the book of James. Santiago escribió acerca de esto en el libro de Santiago. He wrote of this great truth of the outpouring of the Holy Spirit. Él escribió acerca de esta gran verdad del derramamiento del Espíritu And what I'm Santo. saying to Y you, lo que yo les estoy diciendo ahora there is a vessel being prepared, es que hay una vasija que está siendo preparada, just like Esther was brought tal como Esther fue to traída save the Jews. para salvar a los judíos. Now God is preparing us Ahora bien, Dios nos está preparando a to nosotros renew that church, that body of Christ, para renovar esta iglesia, el cuerpo de Cristo, and to reap the harvest of these last y days. para cosechar la cosecha de estos últimos We've días. been called aside Hemos sido apartados to be that vessel through which the final rain can come. para hacer esa vasija sobre la cual la lluvia postrera pueda Let's venir, read that la here lluvia in tardía pueda James, llegar. Vamos a leer esto. James chapter 5, Vamos a leer esto en Santiago, verse 7 capítulo, and 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Now the early and the latter rain Ahora bien, la lluvia temprana y la lluvia tardía is a promise of a double portion of the Holy Ghost. es una promesa de la doble porción del Espíritu Santo. James said he's going to pour it out in one season. Santiago dijo que iba a derramar en una temporada This final thrust of God esta última lluvia de Dios. is going to be a powerful outpouring of the Holy Va a Ghost. ser un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. For this purpose, Por este propósito, you and I have been called into being. tú y yo hemos sido llamados a la existencia That through this final outpouring of the Holy para Ghost, que a través de este derramamiento final del Espíritu Santo, upon all flesh can come. sobre toda carne pueda venir. What a privilege we've walked into with God. ¿A qué privilegio hemos entrado en Dios, That we hermanos? can actually be the vessel, the remnant people. En donde podamos ser en realidad la vasija, el pueblo That remanente, God will pour Himself. a través del cual Dios se va a derramar. It behooves us to know Nos sorprende saber that anyone that is chosen for such a purpose que cualquiera que es escogido para un propósito así, must have one purpose for to live. debe tener un propósito para vivir. This one thing I do Una cosa hago. must be the all-consuming purpose of life. Esto tiene que ser el propósito total en la vida. That purpose, Ese propósito. God will not allow a divided heart Dios no va a permitir un corazón dividido to be a part of that vessel que sea parte de esa vasija, through which He's going to reap this final a harvest. través de la cual Él va a cosechar esta última It is siega. going to be a people Va a ser un pueblo who have made this their one purpose of life. que hayan hecho de esto su único propósito en la He vida. will not allow you, if your heart is divided, Él no te va a permitir, si tu corazón está to dividido, be a part of that vessel. ser parte de esa vasija. Daniel said, Daniel dijo, they that know God los que conocen a Dios shall do exploits in this final day. harán prodigios en estos últimos días. They that know Him in this intimate way Aquellos que los conocen en esta forma íntima shall be the vessel serán la vasija, through which all flesh shall realize a través de la cual toda carne sabrá God's presence in the end time. y conocerá la presencia de Dios en los últimos tiempos. God doesn't say what all flesh is going to do with this, Dios no dice que toda carne va a tener que ver con esto, but all flesh will have an opportunity pero sí toda carne va a tener una oportunidad, because God is going to pour this out. porque Dios va a derramar esto. We read in the Gospels Leemos en los where evangelios Jesus
had people come to him and say to him, en donde la gente venía a Jesús y le decía, have we not cast out devils in thy name, ¿no hemos echado fuera demonios en tu nombre? done many mighty works in thy name? ¿No hemos hecho grandes prodigios en And tu he nombre? said to them, depart from me. Y él les dijo a ellos, apartados de mí. Now he never said they'd not deny. He never denied they'd done those things. Ahora bien, él nunca dijo que él nunca negó que él había hecho esas cosas, But he said, depart from me, pero les dijo, apartados, for I never knew you. porque nunca los conocí. I've never known you. Yo nunca los he conocido. That is, there's never been that relationship with you Ese quiere decir que no ha habido en realidad esa relación that contigo I desire. que yo deseo. And that's what God is calling us into. Y a esto es lo que Dios nos ha llamado. That vessel through which he'll pour himself Esa vasija a través de la cual va a derramarse a sí mismo. is going to be a vessel Va a ser una vasija that has a relationship with God, que tenga una relación con Dios, an intimate relationship. una relación íntima. They know God. God knows them. Ellos conocen a Dios, Dios lo conoce a ellos. They know God lives in them. Ellos saben que Dios vive en And ellos. they know for this purpose they were birthed. Y ellos saben que con este propósito ellos nacieron. They're not a people with divided interests. No es un pueblo con intereses divididos. Double-minded people cannot fit here. No es gente que tiene una doble mente, It is those people sino son aquellos who the remnant of God en quienes el remanente de who Dios, have come to know Him que son el remanente de Dios y han venido a conocerle. and to know Him in a relationship Y conocerle a Él en una relación that qualifies themselves to be the one God will pour Himself que los clasifica dentro de aquellos a través de los cuales Dios va a derramarse. May God help us not to fail. Que Dios nos ayude a no fallar. He is saying to you and I, that final vessel, Él nos está diciendo a ti y a mí esa vasija final. those who know me, Aquellos que me conocen, those who have this intimate relationship with me, that union with me, aquellos que tienen esa relación íntima conmigo, esa unión, those who have truly become one with God, aquellos que en realidad han venido a ser uno con Dios, they will be the ones ellos serán through aquellos whom God will work, a través de los cuales Dios va a obrar, through whom He will do those exploits a of the través, end a time. través de los cuales Dios va a hacer esas proezas de los últimos tiempos. We must know something. Debemos saber algo We must do y something. tenemos que hacer algo. This is a strategy of God Y esta es la estrategia de Dios of preparing that vessel para preparar esta vasija, through which He can pour Himself through. a través de la cual Él pueda derramarse a sí And mismo. God has never needed anything else. Y Dios nunca necesitó nada más. Let us stand in Vamos a praise. ponernos de pie y alabar al Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, Señor. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Holy and Jesús. righteous is the name of God. Santo y justo es tu nombre, Thank you, Señor. Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, Jesús. God, help us here today. Dios, ayúdanos ahora. Anoint us here today. Úngenos, Señor, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Thank you for this.